la novela. ¿No? Ya vimos texto narrativo. Texto narrativo es el cuento y la novela. La novela es una obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida o real. Igual, lo mismo dijimos del cuento, que es una función principalmente referencial, un género del género épico, más bien refiere a la vida de algún personaje, de alguna situación, de algún país, de alguna ciudad, y es mayor que el cuento, es una característica primordial. El relato aparece como una trama más complicada o intensa, mayor número de personajes que además están más sólidamente trazados, sobre todo en las novelas naturalistas, que aparte se meten mucho en la psicología, entonces se meten en las vivencias del protagonista desde su infancia y a veces hasta en la vida de sus padres, o sea, para que entendamos un poquito mejor. Por ejemplo, Madame Bovary es una novela muy naturalista porque se mete en la psicología no solamente de Madame Bovary, sino del esposo y también de la infancia del esposo, para que vayamos entendiendo un poquito mejor. Ambientes descritos pormenorizadamente, etcétera, ¿no? Este género toma más fuerza a partir del ascenso de la burguesía al poder en el siglo XIX. Es un aspecto histórico, pero también tiene que ver. En el siglo XIX empiezan a proliferar la burguesía y le quita el poder más a la aristocracia. Antes la aristocracia era la que manejaba no solamente el poder económico, sino también literario. Entonces, la burguesía y la novela en general, la novela realista es un género burgués, que es la nueva casta que tiene más el poder, que está ascendiendo al poder. Redacción y técnicas de investigación documental. Esta es una parte, realmente es la tercera parte en la que se divide literatura. Redacción y técnicas de investigación documental es muy sencilla. El resumen, la paráfrasis, la cita textual y el comentario. Resumen, sabemos que es un resumen. Representación abreviada y precisa del contenido de un documento. Esto lo hemos visto desde secundaria e incluso desde primaria, ¿no? Hagan un resumen de tal página. Sin interpretación crítica. Es importante. No es opinión, es más bien síntesis. Una breve redacción que recoja las ideas principales del texto. Paráfrasis de un texto, especie de interpretación que da una visión clara y didáctica del mismo, ¿no? No es exactamente lo que dijo el autor, pero estoy parafraseándolo, ¿no? Estamos más o menos diciendo lo mismo, en otras palabras, lo mismo o casi lo mismo, pero en otras palabras, en mis propias palabras. Imita el texto sin reproducirlo y muestra de manera objetiva que se ha comprendido la información proporcionada. Es la explicación del contenido de un texto para aclararlo en todos sus aspectos y facilitar su comprensión. Cita textual es poner textualmente o transcribir tal cual la información, ¿no? Frases o renglones, y generalmente se pone entre comillas, ¿no? Son frases tal cual las vimos en el texto, las transcribimos, es una cita textual. Es algo muy elemental. El comentario, pues es un trabajo o estudio sobre un texto, generalmente un artículo de opinión, muchas veces es la conclusión en el parecer que se tiene de una obra o de un hecho, ¿no? Entonces el comentario es lo que vimos hace tiempo ya del texto periodístico, también tiene que ver, ¿no? El comentario es como una nota de opinión, ¿no? Registro de las fuentes. Esto aún es más sencillo todavía, quizá, porque esto es más o menos fichas bibliográficas y hemerográficas. Una ficha bibliográfica es esto, ¿no? Es la información mínima que tenemos de un libro, ¿no? El autor, o el apellido, el título, subtítulo, la edición del libro, el lugar de donde se editó, la editorial, o sea, qué editorial, por Rúa o la que sea, año de edición, número de páginas del libro, serie de colección y número, localización de la obra. Y así viene tal cual. Es algo muy sencillo. En este sí no podemos tener, nos pueden preguntar, por ejemplo, nos pueden poner varios ejemplos de fichas bibliográficas y tenemos que identificar si es bibliográfica o hemerográfica o qué elementos son los que la constituyen, los más importantes, en fin, es algo. Pero la ficha hemerográfica es para las revistas y es la información. A diferencia de la bibliográfica, por ejemplo, el libro se edita una vez y hay varias ediciones. Pero la ficha hemerográfica, generalmente las revistas se publican mensualmente o quincenalmente o cada 6 meses o cada año, año con año. Entonces, por eso tienen ciertas variantes eh, a diferencia de las bibliográficas. Pero básicamente es la información más importante, ¿no? Qué revista es, Revista Mexicana de Ciencia Política, quién es el autor, cada cuándo se publica, que es lo que les comentaba, la dirección,
em, el año, el año del artículo. En las revistas vienen varios artículos. En un libro generalmente es de una sola persona. A diferencia de las revistas que son son varios autores y por lo tanto varios artículos, ¿no? Son de periódicos también. O sea, el periódico es una periodicidad de cada día. Entonces también tiene, a diferencia, se parece mucho a las revistas, a la información que nos piden las revistas, pero tienen ciertas diferencias porque se manejan así, la página 6A, ¿no? Así se manejan los periódicos. Y una ficha de trabajo, pues es un ejemplo, ¿no? Esto es tan sencillo como ver una ficha de trabajo, esto sí, a internet, pues nos van a poner 1000 ejemplos de fichas de trabajo y yo simplemente agarré uno y un ficha de trabajo nos ayuda a entender cómo eso cada vez se usa menos. Antes usaba se usaban con hojas media cartas de cartón y ahora pues ya cada vez es más digitalizado, ¿no? Entonces se pone el título aquí, Animales en la poesía de Federico García Lorca. El autor es, eh, el autor de donde se extrajo todo esto es el autor y de este libro, ¿no? El libro es este, el autor fue este, de la página es esta, y entre comillas recuerden que es textual. Eh, no hay mucho pierde. Ficha de resumen, se hace un resumen sobre algún tema en específico y ponemos en la parte superior los datos de la obra y del autor. Lo mismo, estilos de Federico García Lorca, ese es el escritor, ese es el libro, se extrajo y es el título. Postura de Lorca frente a la sociedad, dentro del estilo. Federico García Lorca y bueno, es un resumen. Esto es básicamente literatura. Como ven, es algo muy sencillo, es algo muy asimilable. Precisamente muchas personas se equivocan porque se les dificulta o porque piensan que es más complicado de lo que verdaderamente es, pero no, es algo demasiado sencillo. Y pueden obtener, si entienden bien la parte de literatura, muchas partes concuerdan con español, entonces pueden, sumadas, de literatura y español, suman una muy buena parte del examen de admisión para la UNAM y ustedes pueden beneficiarse de ello, ¿no? Espero que este video les haya servido y hasta la próxima.